Y con el maestro, con mi padre ideológico, yo aprendí la ópera. Nunca estudié con él, yo tenía otros profesores, pero sí trabajé con él. Y dices que lloraba. Lloraba, sí. Mucho. Y él era muy querido y él fue un gran músico, un gran director de orquesta. Y obviamente yo siempre he pensado ya grande. Pues yo desde niña adoraba a Schubert, Beethoven. Eso es muy raro, pero muy raro. Y obviamente por el lado de mi mamá de África, pues yo bailo salsa, yo soy Sí, es que negra, eres yo una soy mezcla negra, sí. impresionante. Yo tengo mi negro bien puesto, Ujú. ¿no? Tengo esa mezcla. Y siempre, bueno, mi vida creció entre blancos y gente muy rica. Y bueno, yo siempre estuve ahí y, y viví como todo ese mundo, ¿no? Pero como tranquila, yo no quería, Pertenecer a algo. no, No. pero yo gozaba cuando me invitaban a ver, como decíamos nosotros, a una casa de los ricos, yo era fascinada mirando. Mi mamá decía, no vaya a tocar nada. Y yo nunca toqué. Oye, Teresita, a ver, normalmente cuando hablamos con personas... Bueno, pues bienvenidos a un capítulo más del Poder del Servicio. Hoy con una invitada de honor de talla internacional, una mujer maravillosa que por azares de la vida me ha tocado conocer y que siento que conozco desde hace mucho tiempo, a pesar de que es verdaderamente poquito el tiempo en que hemos podido platicar, pero con muchísima ilusión la invito a este espacio para que nos cuente un poquito de su historia. Ella es Teresita Gómez, la niña colombiana, le digo yo, que nació pianista. Bienvenida, Tere. Bueno, mil gracias por esta invitación tan bella. Yo estoy feliz en este país porque ustedes son tan amables y es tan fácil darse a ustedes. No hay ninguna dificultad. Ay, Tere, qué bonito. No cabe duda que entre latinos nos entendemos y Sí, vibramos igual, ¿no? yo creo que sí, yo Sí. creo que sí. Para mí también tengo la impresión de haberla conocido hace tiempo. No había esa separación, todo fluye. Así Y es. eso es lo más importante en la vida. Ay, Teresita, te agradezco tanto que estés aquí y para quienes nos escuchan les quiero dar un poquito de contexto de cómo es que los caminos de una presidenta de DIF y de una mujer pianista se cruzan. Y quiero contarles que Teresita Gómez viene a Guadalajara, a la FIL, viene a presentar su libro, viene a pasar a conocer Guadalajara. Y me platican de ella y a un gran amigo mío, Carlos Gallego, se le ocurre la gran idea de tener decíamos pequeño, pero fue un gran concierto de piano de Teresita, en donde pudiéramos convocar a nuestras niñas de DIF, niñas institucionalizadas, niñas que son mamás de 15, 16 años, y pudiéramos convocar también a empresarios que pudieran conocer las historias de estas niñas. Y lo que llama la atención de este triángulo donde está Teresita, las niñas y los empresarios, es la historia de esperanza que tiene Teresita para compartir. Teresita, una niña divina que adoptan unos padres maravillosos en Colombia. Y Teresita, yo creo que tú a nosotros nos demuestras que infancia no es destino y que tú pudiste darle la vuelta a tu historia. Y me encantaría que para quienes no te conozcan, nos platiques un poquito de tu infancia en Colombia. Mira, yo fui una bebé casi adoptada por los porteros del Palacio de Bellas Artes. En el primer capítulo del libro dicen la niña del palacio, ¿no? Y, y ellos tenían su casa dentro de ese palacio y ahí daban clases de piano, de pintura, de escultura, de todo, de ballet. Y yo solo tenía que abrir una puerta y estaba ya en el hall de ese palacio. Por supuesto, la vida mía, con algunas negaciones por un lado, pero por
toda la belleza y todo el arte y toda la música. Entonces, yo estaba muy feliz ahí porque yo podía ver cosas, oír música. Y supe ya tarde, ya había muerto, que mi padre fue un director de orquesta italiano y mi madre su criada. Entonces, cuando yo nací, pues eso tenían que como desaparecerlo, borrarlo, como si no hubiera pasado. Sobre todo lo de mi mamá, porque en ese momento eso no era posible. No era posible que un italiano tuviera una hija de su criada. Eso era imposible. Y ese director italiano que yo lo conocí, que me enseñó, pero que yo nunca supe que era mi padre. Pero él sí sabía que era su hija, obviamente. Sí, claro. O sea, él cuando te buscaba y que te quería cargar, él sabía. Él sabía, él desde todos los días entraba a mi casa desde que yo era chiquita. Iba a Italia y siempre me traía un regalito. Y pues él fue el que trató de hacer ese negocio con mi papá, de que ellos se encargaran de cuidarte. De cuidarme. Y él me enseñó la ópera y yo toqué con él a cuatro manos. Solo le decía a mi papá, porque una vez yo tocaba y él lloraba. Y yo decía, pero papá, ¿por qué el maestro Mascheroni llora? No, ay, mi hija, porque la quiere mucho, no más. No me digas eso, Teresita. Sí. Entonces, tus padres adoptivos sí saben que el Mascheroni Claro, es tu papá. Que ya murió. Que era tu papá. Sí, claro. ¿Y cómo llegas tú al palacio? ¿Cómo es este proceso de que tu madre te entrega? Mi madre no me entregó. Hay ese pedacito. Seguramente a mi madre le dijeron que yo había muerto, es decir. En el parto la niña murió. Sí, eso es eso seguro. Porque en ese momento las negras, que siempre eran las criadas o algo así, no regalaban sus hijos. No sé, eso no ocurría, ¿no? Y bueno, y yo fui creciendo allí, en ese palacio y en ese barrio, que era un barrio de gente muy adinerada, con los problemas que podía tener una niña de vivir en ese barrio. A mí las niñas me querían mucho. Las mamás no las dejaban, pero ellas se volaban para jugar conmigo. Eso es una maravilla. Eso lo recuerdo siempre. Ya cuando me volví grande y empecé a tener como éxito, las mamás se relajaron conmigo. Ya cuando te fuiste abriendo camino. Ya abrí camino, ¿no? Eso fue muy bueno. Y al principio, mi padre fue el cómplice, porque yo era fascinada con la música desde chirriquitica. Entonces yo acompañaba a mi papá a la ronda de cierre del palacio, que era a las 8 de la noche. Entonces ya mi papá y yo íbamos y mirábamos y yo iba tocando en los pianos. O sea, pasabas por un piano, tocabas poquito. Sí, exactamente, sí. Así te imagino. Entonces mi mamá lo regañaba, decía, te van a echar de aquí, Valerio. Se llamaba Valerio. Porque no la dejes tocar los pianos, ¿qué tal que los dañe? Mi papá no le hacía caso, afortunadamente. Y yo en el día, yo miraba, la profesora de piano me quería mucho y me dejaba, venga pues negrita, se para aquí, pero quietecita para que vea la clase. Y te parabas ahí. Como una estatua. Y yo iba a las clases y salía y volvía al rato y yo me mantenía en esa. Y por la noche yo, lo que había oído trataba de... Hasta que pasó un año y yo, esas dos piecitas que les toqué ayer, fueron las que aprendí. Y finalmente les desobedecí a mis padres y me puse un día, desobedecí, como en los cuentos de hadas, y me metí a un piano antes de que cerraran. De que cerrara. Y ahí estaba la profesora, no se había ido, se metió un susto, dio un alarido y gritó, la negra está tocando piano. Y ahí empezó mi vida.
Me pongo Ahí chinita. empezó, ¿Qué edad tenías cuando el grito de la negra 4 estalló años y tu- medio. 4 años y medio. Entonces yo me puse a llorar, eso fue la tragedia. Tenías 4 años y medio, y empieza la tragedia porque tu madre se asusta, ¿no? Entonces mi madre, que ya me había oído las 2 piecitas y que le dijo a mi papá, ¿y ahora qué vamos a hacer? O sea, ya está alborotada, ya Vos está toca. tenés con qué comprarle un piano si a vos te echan de aquí, ¿ok? Pues ella tenía razón. Yo después digo, pobre mi mamá, cómo sufriría, ¿no? Pero todo salió bien. Entonces la profesora dijo, yo le doy clase al escondido. También escondido. También escondido. Yo era noctámbula completamente. Todo lo mejor de mi vida pasaba de noche. Hasta de grande. Hasta de grande. Bueno, y entonces yo estaba muy aplicada y entonces ella me dijo que me daba clase los martes, pero yo iba todos los días y le decía, ya me sé la lección, que yo le estudiaba por la noche. Y yo era la única niña que estudiaba porque las otras niñas sí estudiaban, pero era más bien un hobby. Sí, claro, En una cosa esa más. época no hacían carrera de pianista las niñas en Medellín. Después ya vinieron 2 conmigo, sí, y Sí. de resto, y ahora bueno, ya cambió todo. Pero en esa época mía de niña, no, las niñas estaban en otra cosa. Y tú cuando dices que te parabas como estatuita, ¿qué tenías? 2 años, 3 No, años. 3 años y medio. Sí, Chiquitita, es sí, que no puedo sí. imaginarme una Y criaturita de entonces yo esa edad. salía y mi mamá, como yo tenía el pelo churquito, Ujú. entonces yo me volaba a veces sin que me peinara. Eso es porque yo oía el piano y ya salía volada. Entonces, pues me traía otra vez, me peinaban, todo eso, y ya, yo ya Lista quedaba para lista, para sí. echarte las clases de oyente. Sí, echarme las clases. Y a los 6 meses, la profesora dijo, bueno, Valerio, esto va a haber que hablar con los señores de la Sociedad de Mejora Pública y las señoras que tienen sus niñas aquí, a ver qué opinan. De que tú tocaras y Y tomaras que clases. si yo tomo la clase. Y la señora, ay, sí, la negrita, sí, se pusieron felices. Me adoraron todos. Te amaron desde el Sí, sí, principio. sí. Entonces, en los conciertos, cada 6 meses tenían los niños conciertos. Entonces, ellas se encargaban de mi vestido, mis zapaticos, eso sí. Sí, hacían conciertos, todas de blanco, pero por ejemplo, a mí me ponían rosado. Si hacían vestidos todos azules, entonces a mí me ponían blanco. Siempre, Diferente. pero lindo, muy lindo. Okey. Otro estilo, pero muy lindo, pues. Y tú agradecida. Yo feliz, yo ponía mi vestido por la noche encima de la cama y para levantarme y verlo, yo era feliz. Cada 6 meses era una fiesta para mí porque me daban dulce, me daban alguna muñequita y todo. Es decir, fue lindo, esa parte de mi vida fue muy lindo porque, y venían todas las niñas ricas al concierto y eran muy amables. Si me veían en la calle no me saludaban. Adentro del palacio Pero el palacio eras la era reina, regias. eras la reina. Oye, recuérdame, yo leí tu libro, una fascinación de historia, y creo que otro momento clave en tu vida es el momento en que tu papá te dice: "Dame un concierto". Ah, no, ¿Eso es antes de la maestra? ese es antes de la maestra. Cuando yo me había aprendido las 2 piecitas, mi papá dijo: "Hoy le voy a abrir el teatro". Ya de noche ya no hay nadie, te voy a Bueno, abrir, o sea, voy el a romper teatro. las reglas, Porque tú vas a dar hoy tu primer el concierto. concierto. Oiga, prendió las luces. Ese teatro es un art déco, es muy lindo. Y él se sentó como en la tercera fila, me abrió el piano de cola. Me dijo: "Haga pues la venia". Y yo ya había visto conciertos de las niñas que hacían la venia y se cogían el vestidito y entonces hice la venia y toqué las 2 piecitas. Y dijo: "Voy a ir por su mamá". Mi mamá no me había oído. Jamás. Ah, no, y él aplaudió. Ajá. Y me acuerdo que hizo 3 palmaditas. Me dijo: "Voy a ir por tu mamá para que te oiga tocar". Mi mamá era muy nerviosa, y llegó y dijo: "Ay, Dios mío, pero cómo hiciste esto? ¿Qué
¿qué vamos a hacer ahora? Yo toqué las 2 piecitas y le dijo a mi papá, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer con la niña? Cuenta. Eso creo que también ese es otro momento clave de tu vida. Ese es un momento como puede ser como de cine De inclusive. cine, me lo Sí, sí, imagino sí, 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 perfecto sí. para hacerlo película esta Sí, escena. es perfecto, sí. Oye, quiero regresar un poquito a tu papá biológico. ¿Tú crees que él en este, no sé, furor de ideas, embaracé a la empleada doméstica, le vamos a quitar a la niña, lo que haya sido, em, ¿tú crees que él haya permitido que tú quedaras con esos padres adoptivos porque él tendría la esperanza de que heredaras este talento musical o ni siquiera lo vio venir? Yo creo que sí, ¿Sí? porque a mi papá era, fuera de ser, pues, el que trabajaba en Bellas Artes, en ese momento no se decía, era como el encargado del edificio, me tenía todas las llaves, tenía muchas cosas que él tenía que hacer. Y él era muy amigo del maestro Mascheroni, Mm, era el que le consignaba los cheques, era como de sus el de confianzas. confianza absoluta. Cuando pasó eso, seguramente el maestro le dijo, mira, estoy en esta. ¿Por qué ustedes que son un matrimonio solo? Parece que mi mamá no podía tener hijos. Fíjate Sí, cómo es sí, la sí. vida. ¿Por qué no se hacen cargo de la niña? Que yo quiero que se queden ustedes con la niña. Y yo seguramente, que después supo, les pago algo para que, Mm, para ayudarlos. sí. Y mi mamá pues, no le gustaban los negros, mi mamá. O sea, tu mamá Pero, además tiene que romper con sus ideas y sí, entonces mi mamá, pues como era el maestro Mascheroni, no fue capaz de decir que no, pero después se enamoró de mí. Pues, sí, ay, después, pues, de verdad, excelente mamá. Y mi papá feliz. Y con el maestro, con mi padre ideológico, yo aprendí la ópera. Nunca estudié con él, yo tenía otros profesores, ujú. pero sí trabajé con él. Y dices que lloraba Lloraba, sí. mucho. Y él era muy querido y él fue un gran músico, un gran director de orquesta. Y obviamente yo siempre he pensado ya grande. Pues yo desde niña adoraba a Schubert, Beethoven, eso es muy raro, Ujú. pero muy raro. Y obviamente por el lado de mi mamá de África, pues yo bailo salsa, yo soy Sí, es que negra, eres yo una soy yo mezcla negra, sí. impresionante. Yo tengo mi negro bien puesto, Ujú. ¿no? Tengo esa mezcla. Y siempre, bueno, mi vida creció entre blancos y gente muy rica. Y bueno, yo siempre estuve ahí y, y viví como todo ese mundo, ¿no? Pero como tranquila, yo no quería, Pertenecer a algo. no, No. pero yo gozaba cuando me invitaban a ver, como decíamos nosotros, a una casa de los ricos, yo era fascinada mirando. Ujú, Mi mamá decía, no vaya a tocar nada. ujú. Y yo nunca toqué. Oye, Teresita, a ver, normalmente cuando hablamos con personas que han sido adoptadas, un común denominador, a pesar de que las hayan dado en adopción al minuto Sí, uno, a pesar de que, no sé, a pesar de que hasta muy grandes se enteran de que fueron adoptados y así, hay un común denominador y es que muchos dicen que siempre sintieron una huella de abandono, como que algo no andaba bien, como que algo no les cuadraba. ¿Tú no te viviste nunca así? ¿O nunca decías, por qué yo negra, ellos blancos? claro. Sí. Toda la pregunta y mi mamá me decía que era que yo me había tomado un frasco de tinta china Y que por eso. y que se me había... Entonces yo no... Mi mamá me inventaba unas historias, pero de esas que ya después uno se daba cuenta que ella estaba metida como en la grande Pero con te su la decía y niñita, tú sí. decías, bueno. Y yo, si me decían negra, yo decía, es que yo me tomé un frasco de tinta china. Ujú, Y ujú, se reían, pero yo no paraba bola. Es decir, yo creo que tenía un soporte muy grande con la música. A mm, ver, niña, de pronto sí dolían ciertas cosas,
que no fuera a las fiestas de primera comunión de las niñas. Pero eso, si uno, pero eso no me quitó como, no ¿No me te robó resintió, mucho no, tu paz? ni me resintió. Después esas niñas crecieron y fueron muy amigas y muy buenas conmigo y muy queridas. Y bueno, sí, hice todas las preguntas, mamá, porque soy negra, ¿no? Ella me echaba el cuento. Y entonces las niñas, algunas en la escuela, escuela pública, me decían, tú eres regalada. Y entonces, todas esas cosas, porque o sea, los niños son crueles, todos Sí, los sí, niños sí. del mundo. Y, pero la vida mía se compensaba con la música y cada 6 meses tocaba en los conciertos y era cuidada también como por mucha gente ahí dentro del palacio. No llegué a estar amargada, así como, no, Y no sé, es muy raro. sí, no, me encanta escucharlo porque sí, normalmente como que la historia es diferente y me sorprende muchísimo y creo que sí, la diferencia la hace la música en tu vida. O sea, Así. es una parte tan importante que Es la columna vertebral. de tu vida. Y, y yo en este momento de mi vida, yo digo que estoy muy agradecida con el universo. Yo quería decirle a las niñas ayer, pues mire, algo que quieran hacer, hacer un buen trabajo, ser modistas, digo yo, o sea, cualquier trabajo, si lo hacen bien, salen adelante, porque salen adelante. Encontrar su música en su vida, ¿no? O sea, sí, Sí, cada cual que cada, encuentre sí. su música en la vida. Si es de empleada de servicio, hacerlo perfecto, que eso no es malo, Claro, claro. eso no es, o sea, depende cómo lo hagan, ¿no? A mí hay y también lo platicábamos ayer, hay algo que a mí me mueve muchísimo y es pensar en esta gran responsabilidad que yo tengo y pensar que tengamos niños o niñas o ya adolescentes talentosos que traigan el talento en su ADN y que nunca lo puedan desarrollar porque nosotros no demos las oportunidades. Eso se me hace como un pecado mortal, ¿me entiendes? Y yo te quisiera preguntar, Teresita, ¿tú crees que de no haber sido adoptada por los porteros del palacio, hubieras encontrado también la música? Pues seguramente estaría con mi mamá, Ujú, porque eso fue decisión del padre biológico, no de mi madre. ujú. Pero si te hubiera adoptado otra familia, una familia normal que no viviera en el palacio, Seguramente me hubieran dejado de criada, ¿crees? sí. Tal vez de pronto, no sé, cantaría, Serías alguien de sí, bonita algo, voz, sí, buen sí, ritmo, buen ritmo, bailaría. pero quizás no hubieras No, encontrado no, ese punto no, porque el de la música clásica era para otro nivel. Ujú, ujú. Hubiera encontrado el de canto, yo cantaba muy bien antes de tener esta Ya voz estamos. de Chabelosa, pero pues ojalá se fuera de la gran Chabela. Y no, creo que muchos talentos Ujú, se desperdician. Yo trabajo en la Universidad de Antioquia, que es una universidad pública, y he tenido jóvenes que entran en condiciones familiares, no adoptivos, de familiares difíciles, violentas, por ejemplo, o sin que no les interesa lo que ellos están haciendo. Y otros, pues, que sí han tenido compañía de su familia. Y he visto la transformación, ujú. cómo se suaviza el talento, el carácter, cómo empiezan de pronto a pensar distinto. Es más, yo les voy abriendo caminitos para que lean, para no solo la clase de piano, sino conversar con ellos. A veces llegan aburridos. Hay que conversar mucho con ellos. Con los chavos. Sí, pero mucho, mucho, porque uno no tiene la palabra. O sea, uno puede... A mí, yo me salvé por eso, porque Ujú. no con mis padres, más que todo con los profesores de Bellas Artes, con los pintores, con mi profesora de piano.
ellos me preguntaban cosas, Si te sentías como que se interesaban por sí, ti, que estaban aunque pendientes. era muy calladita, yo no sé, los negros no hablamos temprano, o sea, Ujú, somos observadores, silenciosos y pues hablamos poco. ya. Pero las niñas de ayer me impactó mucho que al final me hicieron preguntas y no eran cualquier pregunta, Sí, ellas estaban tocados de alguna forma con tu historia. de ver que, bueno, Ujú, y entonces me parece que ellos deberían tener conversatorios. así es. Em, Justamente en esta búsqueda de talentos y en Sí, esta frase que yo digo muy seguido y que me encanta repetir, que el talento se repartió de manera equitativa, porque el talento viene de Dios, sí, sí, pero las oportunidades no, cierto, porque esas las creamos los humanos. es cierto. Eso es muy Qué fuerte. fuerte, Eso es ¿no? muy, pero muy fuerte, pero es así. Es que es tan injusto, Es como porque ha habido como una pérdida, no sé, pero eso siempre fue así o no. siempre ha sido, Sí, yo creo que siempre ha sido, y yo creo que justamente lo que hablábamos ayer era cómo podemos crear oportunidades, sí, ¿no? sí. Y yo creo que otro punto clave en tu historia Mm. son las becas y que yo les llamo las grandes oportunidades que tú recibiste. La primera beca mía me la dio la dama de las Américas, que se llamaba María Correa de Haya. Y fue una mujer de la primera que estuvo en la política, Ujú, de una cultura exquisita. Y entonces ella fue, no sé por qué, una vez a Medellín y estuvo con los de la Sociedad de Mejoras Públicas, que eran los que manejaban muchas cosas, eran los ricos de Medellín, los industriales, por ejemplo, ujú, los Echavarría, con las fábricas Coltejer, o sea, todos eh, y habían mecenas, ¿no? ujú. Entonces esa señora fue y me hicieron tocar delante de ella. Y le preguntaba a mi papá que si yo estaba estudiando en el colegio. Y mi papá dijo no, porque la profesora anterior, mía italiana, dijo no, yo voy a estar en Medellín solo 3 años. Sáquenla del colegio y después la vuelven a meter, porque Para yo a esta aprovechar. niña la voy a volver pianista. Y que reciba clases de matemáticas, que tenga buena letra, que le enseñen cosas como que me empezaron a preparar. Entonces, esta señora que yo la amé y la amo porque aunque no está físicamente, está en mi corazón Ujú, por eterna memoria, que no me impacta hablar de ella. mm. Era una señora muy culta, entonces le dijo a mi papá, yo quiero becar a su niña y llevarla a Bogotá y ponerla en un internado y yo le mandé un piano al internado. Tenía 15 años, que en ese momento era como tener 12. Uno era Ujú. bobito, Sí, como sí, sí, chiquita, sí, sí, sí. eran unos 12 años bobitos. Entonces mi papá dijo que sí, que claro. Y entonces me prepararon, eso fue como en 3 meses. Yo tenía unos ahorros porque quería comprarme una máquina de coser. Ujú. Siempre me ha gustado como el diseño y todo eso. Y entonces mi mamá sacó mis ahorros, me hicieron pijamas para Bogotá. En todo caso, me empacaron para Bogotá. Mi papá fue a dejarme al colegio. Eso fue para mí durísimo. Sí, porque aparte vivías en el cuartito con ellos, o sea, eran como roomies los Sí, tres. no, no, era una maravilla. Ujú. Y yo irme para otra ciudad y a un internado y me daba miedo que la niña no me quisiera. O sea, Fuerte. los primeros días para mí fueron durísimos. Bueno, le llevó el piano y fue después muy lindo. Y ella 2 veces al mes me invitaba a su casa. Tenía un piano de cola. Me acuerdo que esa señora olía delicioso. Mm. Después me di cuenta que esa era Chanel, sí. Ah, siempre has tenido buen gusto, Teresita. Y me rodeaba como muy, muy Sí. buen gusto. Y
y me invitaba a tomar el algo, no sé aquí cómo se dice, once es algo, por la tarde. Ah, como un Entonces cafecito. ella tenía mesero Mm. y se sentaba al frente mío. Me decía, ¿dónde va? Y me decía dónde me tenía que poner la servilleta y que no Ah, podía hablar mientras, bueno, todas ella, las reglas de todas etiqueta. así, ¿Y qué tan lejos te vio llegar esta señora? mucho, mucho, y se sentía muy bien. Ella murió después, sus hijas fueron a uno de mis conciertos en Bogotá y fueron, Beatriz se llamaba, y me dijo, sé que te gustaba mucho el perfume de mi mamá y te traigo uno que no se lo acabo Ah, de, era el no, de ella. Qué el bonito. Chanel 5, no, Wow. ese, Ay, qué sí, sí, bonito. sí. Me impresiona porque, recuérdame el nombre de la señora. María Correa de Haya, María Correa. Correa, Currea. Creo firmemente que este mundo necesita muchas Marías sí, Curreas. muchas. Bueno, tú eres una de ellas, Ay, por no, favor. no. Sí, claro. Es que sí, creo que ayer justamente ese era el punto, ¿no? Sí, Agárrense a una. Denle chance a una. sí. Ah, ¿me explico? Uf, Imagínate si hubiera todas, o sea, cuántas Teresita Gómez no hubiera, cuántos médicos, cuántas curas para exactamente. enfermedades, Sí, cuántos, o sí. sea, Y podría. podría, Y porque cada persona que tenga poder adquisitivo, darle una educación a una alguien que no niña, tenga acceso. eso es, mire, son unas esponjas. Eso siento que es la Sí, clave de esta sí, historia sí, y creo que independientemente de lo que tú transmites con el piano y tu música, lo más valioso que hay detrás de cada pieza que tú tocas es cómo llegaste ahí. claro. ¿Cuántas personas involucradas? Muchas. ¿Me explico? También las profesoras. Claro. Después vino el de presidente Belisario Betancourt, que me mandó de diplomática a Mm, Alemania a los 40 años, pero eso también fue, yo tenía 3 hijos. ujú. Entonces, mira, eso fue Una vuelta esta, de vida. total. Así ya murió, pero siempre hasta el último momento eh, fue para mí otro padre. En tu libro reconozco muchas etapas muy duras de tu Sí, vida, ¿no? muchas, muchas. Muchas, entre tus hijos, la parte económica. No, la parte económica ya con los hijos y cabeza de familia, porque yo cuando estaba con mis padres adoptivos, sí, tuve todo A su medida y a a su su modo, medida. pero completo. Sí. Desayuno, almuerzo, algo, comidita, es decir, todo. Y bien, pues, no te voy a decir que comía caviar ni nada de esas Sí, cosas. no. Lo elemental bien, lo que alimenta. Ujú, ujú. Y, y después sí, hubo un momento de mi vida. Por ejemplo, cuando mis padres adoptivos murieron al tiempo, yo estuve en una clínica de reposo, porque de pronto sentí que detrás de mí no había nadie, que mis padres se habían ido, que yo tenía en ese momento una niña. Y Luis, tu padre biológico, cuando tú creces, te vas al internado, no vuelves a saber de él. O sea, no hay un respaldo de Sí, él. claro, Ah, no. Siempre que venía, él estaba, no. Mi padre murió en el 68. El maestro Mascheroni en el 72 o mm, 73, creo. unos 5 añitos después. Pero yo ya me fui, yo fui profesor en la Universidad del Cauca, siempre buscando cómo ganarme la vida en una forma más fácil en unas ciudades pequeñas para poder estar con mis hijos. Ujú, Después vino mi segundo matrimonio, tuve 2 hijos y el hijo que murió ujú. trágicamente. Eso es otra cosa que me dobló la cárcel porque me confundieron con una Ujú. guerrillera. Híjole, sí, no, es que Sí, Teresita, sí, qué historia. sí. Porque todos pensaríamos que la vida de un artista como tú, con ese talento y con todo lo que significas para Colombia, sería una vida económicamente estable. Y durante todo el libro estamos leyéndote carente, Sí, sí. necesitando. ¿Cómo te dijera?
el obstáculo más grande que yo tuve fue económico y mi lucha por no venderme, ¿me entiendes? Sí. Me acuerdo que una vez, no sé si lo cuento en el libro, me ofrecieron un puesto en el bar del Hotel Tequendama, ¿no? Donde llegaban a tomarse en sus whiskies y todo. Ellos querían que fuera una negra. O sea, muy claro el perfil. Sí, claro. Y que me daban el vestuario, no sé qué vestuario. En todo caso, me pagaban en ese momento como 80,000 pesos, que eso era, no, pues, eso era mucha plata. Y yo toda una noche muy triste, muy preocupada, me puse y dije, no, ¿por qué? Le daban a uno trago. Y uno bien solo y bien triste, mira, y gente, en fin. Yo vi, no sé, vi el peligro para mí, vi que me podía ir cuesta abajo muy fácil, con plata, pero con un espíritu muy aporreado. Entonces dije que no, y ahí se fueron dando las cosas. Después trabajé con la ópera, con Gloria Sea de Uribe, que era la directora del Museo de Arte Moderno. Y aunque me pagaban muy poco, pero también pues yo podía vivir un poco con dignidad, que eso es lo importante, ¿no? Y mis amigas ricas me ayudaban y... Sí, no, siempre Siempre tuve. te leo como en safe, ¿no? O sea, Sí. con el agua aquí, pero siempre un respiro, siempre de puntitas. Sí, exactamente. Siempre. Hasta que vino lo del presidente Betancourt, y ahí cambió mi vida. Pues esos 4 años y medio, me acuerdo que el primer sueldo a mí me sobraba plata. Y decía, pero ¿qué es esto? Entonces, ¿yo cuánto me gano? Me da risa, ¿no? Y ya después vine y en la Universidad Nacional me dieron el doctorado honoris causa y ya entré a la universidad y ahí ya pude a los 50 años tener mi primera casita para ir pagándola con la cooperativa y eso. Con todos los esfuerzos. Sí. Y ahí, no recuerdo si una etapa o quizás dos, de una situación importante de salud con tus manos. No, esta fue. Esa, ¿qué tal? No. Es O que sea, es mire, que a mí me ha pasado de todo. Sí. La operación de las manos. Sí. Ahí estaba mi hijo vivo todavía y estaba recuperado en ese momento. Y me llevó hasta la puerta de la cirugía. Me dijo, te voy a leer algo. Y me leyó Corintios 3, la preeminencia del amor. No. Ay, Es muy fuerte hablar de eso, pero cuando estoy pues con alguna angustia por algo, pues, ya no angustia grande, sino que yo leo Corintios 3 en la preeminencia del amor. Wow. Y entiendo que la situación obviamente muy dolorosa, uno de tus más grandes dolores, la pérdida de tu hijo. No, porque se volvió adicto al bazuco, que es una droga muy fuerte. Hay otras más fuertes ahora, pues era muy fuerte, era muy buen poeta. Era También muy artístico, ¿no? Era el más que heredó. Y muy bello. Yo creo que era muy parecido al maestro. Porque tenía un tipo, la nariz, ahí está en el libro. Ahorita lo... Era una nariz porque yo tengo, o sea, Adriana también tiene una nariz muy finita, sí, no tiene rasgos. Y la cadera y todo, o sea, no tienen cadera, nalga negro. ¿Sabes qué? Ahorita que yo vi a Adriana, hasta pensé, se habrá operado su nariz. No. Sí, entonces, y la otra también. Abuelearon. Son de narices respingadas y todo. Yo digo, ¿de dónde salieron estas? Cuando nació Adriana, era blanquita, con un pelo negro liso. Y yo le dije, doctor, mire, a ver, esta me la cambiaron. Un ADN. Esta no es mía.
Esta no es mía. Y tu hijo, lo recuerdo mucho de él en el libro. Obviamente la muerte de él, bueno, entiendo que un golpe durísimo, pero todo el proceso de vivir con un hijo que cae y recae, ¿no? Eso es muy fuerte. Eso. Porque mire, en el edificio donde vivía no lo volvieron a dejar entrar porque robaba. Todos los adictos roban. O se entraba a un supermercado y se sacaba una cuchilla de afeitar para afeitarse y lo cogían, pues claro. O las víctimas eran mis amigas que lo adoraban y siempre les echaba una historia y le daban plata. Muy querido, con todo y todo también muy era querido. Divino y tuvo grandes amores, las mujeres lo amaron, pues cuando estaba bien. Y cuando estaba mal, pues lo cuidaban, ¿no? Si lo veían por ahí, lo llamaban. Y era una persona muy carismática, buen poeta, ¿no? Yo creo que no le gustó esta vida, no sé qué le pasó. Es como algo que, porque yo luché todo lo que pude. ¿Sí? Yo viví en Bogotá, yo me cambié hasta de ciudad. Para estar pendiente. Yo soy de Medellín, pero yo me iba a quedar en Bogotá y me fui para Medellín para estar pendiente de su recuperación y la logré 6 años y recayó. Y recayó y duró un año. ¿Y muere literalmente por una sobredosis? No, yo creo que él se suicidó. Porque mira, un domingo a las 3 de la mañana había una discoteca y él se subió por unas ventanas y quedó colgado. No, ese fue una muerte bastante fuerte. ¿Quién te avisa? Me avisa mi hija Adriana. Yo estaba hospedada donde un amigo y mi hija también, como en 2 casas diferentes. Y llamaron a Adriana. Yo la noche anterior, mira lo que pasó la noche anterior, yo di un concierto en el Teatro Colón con un gran pianista cubano, Fran Fernández, a 2 pianos. Y mi hijo, que ya había vuelto a la calle, fue ese día al concierto. Absolutamente limpio y hermoso. Había una cosa rara, la ropa no era para vivir, para estar en Bogotá, era como de tierra caliente, pero limpio. Como lo querían, lo dejaron entrar al concierto. Cuando se apareció en el camerino, le dije, ay, mi hijo, qué alegría. Me dijo, madre, tocaste tan hermoso, me voy a ir muy tranquilo. Le dije, no, pero espérate, no te vas a ir, espérate aquí. Yo tenía un libro de Frida Kahlo en mi camerino, porque Frida Kahlo me acompañó un tiempo, porque el dolor de Frida Kahlo me ayudó en mi dolor. De otra forma, sí, pero claro. me ayudó. No sé, la encontré afín, ese dolor de esa mujer. Y estaba abierto en donde dice que viva la vida. Es como una fruta, ¿cómo es? La fruta bueno, una badea, no sé, que tiene pepitas negras. ¿Sandía no? Sandía. Y hay algo sobre la vida. Bueno. Y le dije, no, espéreme un momentico, ahí estaba gente que me quería felicitar. Me dijo, no, yo te espero aquí. Y bueno, yo atendí a la gente. Ese día nos habían llevado al maestro Fernández una botella de whisky y una botella de vino, que eso en Colombia no se veía. No se veía. Le dije, no, espérese un momentico que vamos a brindar los dos. Se fue la gente, le dije, bueno, Vladimir, devuélvase a Medellín, vámonos a Medellín. Siempre uno se puede levantar. O sea, no se quede aquí. Mire, yo le voy a dar un dinero, duerme hoy en un hotel. Y mañana nos vamos para Medellín, no te vas, pero no más calle. Bueno, mamá, pero me promete, sí, pero todo drogadicto dice mentira. Te prometo. Sí, bueno, nos salimos de
del teatro, y me acuerdo la calle por donde él se fue, es una calle por donde bajan los presidentes que se van a posesionar. El Teatro Colombia queda al frente del Palacio San Carlos. Y yo lo vi ir, y a las 7 de la mañana supe que estaba muerto. Casi me muero. Eso, el presidente Belisario Betancur, que ya no era presidente, fue a acompañarme porque él sabía de todo. Me llevó de la mano y estuvimos hasta en la cremación. Ay, no, Teresita. Y eso fue un golpe de esos en seco. De ahí yo empecé, en ese tiempo yo practicaba meditación zen y eso me ayudó mucho. Yo he sido muy amante de la meditación, sea la yoga, o sea, la respiración es clave. Y bueno, eso fue ese es el último de los duros. Fue Ahora, tu... ahora hay otro, pero No, ese después de está ese. presente. Y entonces ese es el que estoy viviendo ahora. Nunca se va ese dolor. No, siempre viene algo, no sé. Es Ujú. como si tengo mucho éxito, la gente me quiere mucho, todo eso, pero siempre hay algo fuerte. Ujú. Entonces digo, bueno, entonces es que la vida es así también. Híjole. Y, tienes esta parte que dices espiritual y de meditación y también estabas fuerte en Dios en esa época. Sí, no, yo soy fuerte en Dios. Ujú, Sí, sí. Y hay épocas que no he estado fuerte en Dios. ujú. Por eso te pregunto, porque Sí. si te agarran una baja. Sí, no he estado fuerte en Dios porque es que se tambalea, no, pero no ha sido por mucho tiempo, Ujú, porque no sé, tal vez sí, he sido muy creyente, tal vez de otra forma, ¿no? Pero esa forma en que yo soy creyente es también está Dios ahí, ujú. como es el universo, o sea, está de todo. Ayer justamente hablaba con una amiga en el concierto. Y me decía que, y por eso tengo tan presente, digo, yo soy una mujer de mucha fe y soy muy Sí, cercana a Dios, y me decía ayer que de un tiempo acá se había acercado mucho a Dios y que su vida había cambiado. Y me dijo, y me puse chinita porque dice me dice, no sabes, o sea, hago oración y le digo, ay, no, Dios mío, perdóname porque busqué tantas opciones antes que tú. O sea, estuve buscando esta paz que tú me das en tantos lugares equivocados. sí. Entonces siento que todos los que estamos como en busca de una paz, de una fortaleza, sí tendemos a querer como que sea rápido, que sea fácil, que sea accesible. Y la relación con Dios hay que trabajarla y hay que No, 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 engancharse. eso no es fácil. No es fácil. No, 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 no. Es más, cuando uno se mete por ahí es más difícil. Ujú. Sí, pareciera Perdón, que es los retos. mucho más difícil. Ujú. Ahí vienen y le cae uno, está uno muy bien, muy Y acomodadito, ahí cuando tan cuando te recuerdo que. llega la piedra en el zapato que chuza y que dice, bueno, pero ¿cuándo? ¿Hasta cuándo? Ujú. Y entonces yo por lo menos que tengo tantos años, yo digo siempre, ¿cuántas piedritas me faltarán? Ujú. Pero creo que verte hoy por hoy a esta edad y que sigues viajando por el mundo y que tienes tu libro y que sigues dando conciertos, muy bendecida, ¿no? Con Sí, mucho. todo el dolor, pero. Pero yo creo que el dolor purifica al hombre. Yo creo que el hombre sin el dolor, sin algo que lo haga mirar internamente, que lo haga mirar adentro, porque adentro está todo. Ujú, Afuera está lo que construye el hombre, que a veces no funciona, pero adentro está lo que es grande. Entonces, yo creo que una de las cosas que nos está pasando es que, por ejemplo, los mecenas se han acabado. ujú, ¿Sí? Y eso hay que promoverlo de nuevo. ujú. Que cada cual se haga cargo de dos
No necesita llevárselo para la casa, ¿no? Ujú. Simplemente estar pendiente De alguien. de dónde está, y si es un trabajo, ver cómo va, si es Ujú. estudiando, cómo va, poner condiciones también, porque Sí, pero sí, entiendo perfecto esta parte de mirar al otro, de mirar al estar otro. pendiente del otro, Hay una imagen en el Zen que dice que somos un árbol y que todos somos unidad. Ujú. Entonces, cuando nos hemos separado del tallo, de De donde venimos. sí, y se ha creado una individualidad malsana. Así es. Lo creo firmemente y Malsana, creo que hemos dejado espacios a que entren otras ideas, otras sí, cosas, otras cosas. huecos enormes, Huecos enormes, es decir, es algo, algo fuerte. algo fuerte. Y por eso estamos como desmembrados, porque no escuchamos al otro. Y no nos reconocemos en el otro y no No, nos encontramos. Y nada. yo creo, Teresita, sin duda que tú naciste con una estrella grande, que has sido una mujer bendecida, una mujer fuerte. Creo que tus 3 hijos son muy afortunados de la madre que tuvieron, que tienen. Y tú afortunada de los hijos que tienes, ¿no? Me parece que tu historia es una historia digna de contarse. Como te dije al principio, creo que es una historia de esperanza y una historia que nos demuestra que a pesar de todas las piedras y todos los golpes en seco que la vida nos pueda dar, siempre podremos encontrar la fuerza para levantarnos. Siempre. Es decir, no hay excusa, al no ser pues que te caiga una enfermedad de esa rara, sí, que te imposibilite. Pero mientras estamos relativamente sanos, tenemos que volvernos hacia el interior nuestro. Ahí Así es. está todo. Ahí está la Ahí respuesta. está yo antes de tocar para las niñas, yo dije, Dios mío, ayúdame que esto que voy a hacer llegue a alguien o a todas o a algunas y que yo pueda decirles algo que de pronto las toque. Ujú. Cuando me empezaron a preguntar, dije, Se logró. se logró. Sí, Yo, porque cuando fui a saludarlas al principio, estaban herméticas. ujú. Sí, a la defensiva, no Sí, sabían. estaban herméticas. Más bien cohibidas Ujú. o bloqueadas, como se dice. Y eso lo sé yo porque uno le ha podido dar bloqueos de pronto, ¿no? Ante ciertas personas. Pero al final fue muy lindo. Muy Wow. lindo, sí. Pues lo mismo que tú deseaste ayer, que Dios hablara a través de ti y Sí, que Dios tocara a través de tus manos, lo sí, mismo yo con este episodio. Deseo sí. que tu voz y tu historia y tu testimonio haya tocado corazones también, que la gente que nos escuche, eh, híjole, reconozca en tu voz y en tu historia la fortaleza que tenemos que tener y que debemos tener, Sí. y sobre todo que fortalezcan su fe al Sí, escucharte a ti. su fe dígalo Dios, dígalo el interior, es que está aquí, Ay, sí. es que no hay que buscarlo afuera, Ujú. está dentro de nosotros. Hay que sentirlo y es muy bueno sentirlo en el silencio, ¿no? Estar con él un Ujú. rato, Ujú. ratico todos los días, porque ahí está la inmensidad del ser, seguro. Seguro. Y yo Mm, deseo con todo mi corazón que toda la gente y mis niñas de DIF y mis chavos de DIF mm, encuentren su música en su vida. La música, sí, Lo que lo mismo que sí, fue sí. para ti la música, que ellos lo puedan encontrar En cualquier en cualquier, manifestación, como sea. Le vamos a llamar música, pero donde sí, sea, en un oficio, en un sí, trabajo, en un en trabajo. el arte, no sé, ¿no? Ahí Entonces, hay, deben haber seres bueno, ya, magníficos. ya te platicaré después, qué Bueno, sale hágame el después favor, de todo hágame el esto. favor. Y te agradezco muchísimo, Teresita, este tiempo, este espacio, tu calidez, tu apertura.
y de veras tu disposición, sobre todo, de compartir tu historia. Muchísimas gracias. Mira, a ti yo fui muy feliz y ojalá algo haya quedado porque lo hice con mucho amor. Así será. Mira, Gracias, Teresita. a ti. Gracias a todos por escucharnos.